Ex embajador de Panamá ante la OEA, señor Guillermo Cochés, el traslado de la sede del organismo internacional a otra ciudad de Latinoamérica puede sonar lógico en un momento en el que todos los Estados miembros decidan rotarse la presidencia, como lo hacen con otros bloques regionales. ¿Cree usted que esto es posible o obedece más a razones ideológicas que racionales? Mire, primero que todo, yo no creo en esa ideología de izquierda en la que hay algunos países sumergidos. Yo creo que esa ideología de izquierda, de socialismos del siglo XXI, son socialismos que yo le llamo verdes, porque les encanta el dinero, les encanta el dólar. No veo mayor fundamento en eso que tanto proclaman. Lo que sí le quiero decir es que me alegro que ahora hayan propuesto a Argentina. El año pasado, siendo yo todavía embajador, el canciller del Ecuador, Ricardo Patiño, apoyó la propuesta nuestra en aquel momento de que la sede fuera trasladada a Panamá. Veo que ahora ya han cambiado para que la sede sea trasladada a Argentina. Yo no creo en eso de que no hay independencia, como bien dijo el ex embajador de Bolivia ante los Estados Unidos, porque la comisión es autónoma. La comisión es independiente. No es cierto en ninguna forma que los Estados Unidos financia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Más bien hay una crítica en la OEA de que los Estados Unidos, quizás por aquel complejo de siglos, de años anteriores, de que intervenía en todos los asuntos en América Latina, se ha como acomplejado y más bien se le acusa ahora mismo de no asumir el rol que está asumiendo, por ejemplo, Canadá y México en la defensa de los derechos humanos. Embajador Cochés, ¿de dónde provienen los recursos que financian a la CIDH? Los recursos que provienen de dos fuentes. Las fuentes internas de los países. Por ejemplo, y en eso Ecuador se apoyó, se aumentó en $500,000 el presupuesto de la CIDH en el presupuesto que se aprobó el año pasado en octubre, y se aprobó $500,000 también para la Corte. Ecuador lo apoyó porque se trataba de recursos de la OEA. Sin embargo, Venezuela y Nicaragua, y eso motivó nuestra intervención, molestos, acusaron a la OEA de estar utilizando indebidamente esos fondos para perjudicar a sus países, como bien señaló alegremente ayer el presidente Evo Morales. La segunda manera de recibir fondos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de los países observadores, países de Europa, países de Asia, países que colaboran en los diferentes programas de la OEA. Por ejemplo, programas que no tienen absolutamente nada que ver con manipulación. China ha regalado no sé cuántos millones de dólares en becas para la repartición de todos los países. O sea, hay dos fuentes, las fuentes internas que salen de lo que los países pagan por sus cuotas y las fuentes externas de donaciones de los países a diferentes programas. Y creo que este es el punto, embajador Cochés, que le molesta a Ecuador, a Bolivia y a Venezuela. Señor Paco Velasco, ¿cuáles son esas financiaciones externas que hoy obligan a reformar, tal como lo propone el gobierno ecuatoriano, la financiación de la CIDH? Mire, Jason, es sencillo. A ver, si un país proclama la defensa de los derechos humanos, tiene que firmar los instrumentos, los pactos y las convenciones con los demás países que defienden esos derechos. Estados Unidos no ha firmado ningún instrumento de derechos humanos. La paradoja es absolutamente demostrable. Entonces, ¿cómo es posible que la sede esté en un país que no ha firmado la Convención de Derechos Humanos del Pacto de San José, ninguno de los instrumentos internacionales, y que por lo tanto la crítica del presidente Correa es porque ha de ser que el 96.5%, $96,5 de cada 100 de la CIDH, de la Comisión Interamericana, provienen de fuera? Lo justo, lo correcto, lo racional, lo sensato es que los países que están de acuerdo en llevar adelante una convención, un tratado, en este caso la Comisión, sean los que financien.
Ahora, señor Velasco, incluso el presidente Correa propuso hacer esta financiación. ¿Estaría dispuesto Ecuador a asumir el costo de lo que significa el traslado de la sede o el mantenimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fuera de Washington? El presidente Correa dijo que todos los demás países deben contribuir, y en el evento, en el supuesto de que hubiera algún país que por dificultades económicas no pudiera hacer su contribución individual como país, el gobierno ecuatoriano podría llegar a financiar a ese país. Ahora, ¿y usted qué piensa, ex embajador de Bolivia en los Estados Unidos? Bueno, yo creo que todo esto es un pretexto y el tema de fondo no es la sede, sino el futuro de la Comisión Interamericana y del sistema interamericano de derechos humanos. Porque si se habla de trasladar la sede, debería entonces buscarse una tercera opción, que sea en un país donde el país sede ha firmado la convención, pero también el país sede sea un país que cumple con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es decir, sea una democracia funcional de acuerdo a las normas de la Carta Democrática Internacional, que no es el caso de muchos de los países de la región, especialmente los países del ALBA y la propia Argentina, que tiene serios problemas con restricciones a la libertad de prensa y ataques a la oposición, y como sabemos, ese debería ser el tema central. Pero respecto a los temas que ocupan a la Comisión en este momento, como es la reforma de la Comisión, bajo el título de reformar y mejorar la Comisión, se la quiere destruir. La propia Comisión y la sociedad civil han presentado un proyecto de reformas, de autorreformas, que son las que podrían mejorar y hacer a la Comisión más fuerte, o como ha dicho el embajador Koches, fortalecerla. Pero lo que en realidad hay detrás de la mente de varios de los países que se sienten perjudicados por las decisiones de la Comisión es anularla. ¿Y qué quieren anular? Lo que mejor funciona en la Comisión, las medidas cautelares que protegen la vida, integridad y libertad de los ciudadanos en las Américas, y la Relatoría de Libertad de Expresión, que vigila la libertad de expresión y la libertad de información en la región. Ese es el verdadero trasfondo de este tema. Quiero preguntarle en Ciudad de Panamá al señor Koches, la discusión se va a dar el viernes. Hay varios puntos en los que hay consenso, hay otros puntos en los que todavía no se logra llegar a acuerdos para reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero era necesario un ambiente de presión en el cual Correa amenazara con retirar a Ecuador y ahora mire, Evo Morales amenazara con retirar a Bolivia de la Corte Interamericana. Eso es pura amenaza. Son pretextos, como bien ha señalado el embajador de Bolivia. Y son pretextos porque en el fondo lo que le temen es que se juegue el papel de vigilante del respeto a la libertad de expresión en Venezuela, en Ecuador, en Argentina y en Bolivia. Parece que los gobernantes de esta nueva tendencia del socialismo del siglo XXI son alérgicos a las críticas, y por eso quieren que, buscando pretextos, quieren que le quiten los recursos que gestiona directamente la Relatoría de la Libertad de Expresión. Mire ustedes, se habla de que Estados Unidos no es miembro de la convención, pero no se habla de que Venezuela denunció la convención el año pasado y que pronto va a salir, pero que no le conviene, porque este es aliado de ellos en esta pelea. Entonces, ¿en qué quedamos? Vamos a fortalecer la comisión. En lugar de estar haciendo amenazas, vamos a fortalecerla y vamos a hacer una campaña para que aquellos países que no han firmado la convención, como Estados Unidos, Canadá, algunos países del Caribe, y aquellos que han amenazado con irse, o que están en trámite de irse, como Venezuela, regresen. Entonces, así es que yo le voy a creer esas propuestas de mejoramiento que lo único que hacen es ocultar las verdaderas intenciones, que es limitar la libertad de expresión. Asambleísta Paco Velasco, ¿no resulta una suerte de chantaje estas palabras de Rafael Correa y Evo Morales previa a la reunión del viernes, donde ya el presidente ha empezado a lograr un consenso como la reunión previa que tuvo en Guayaquil?
¿Dónde está el chantaje? Perdóneme. Decir, sí. Explíqueme dónde está el chantaje. Usted utiliza un término durísimo, Jason. Chantaje. ¿Dónde está el chantaje? Indíqueme. Pues al amenazar que se retiran de la comisión, justamente la terminan debilitando y no hacen parte del pacto que permitiría garantizar los derechos humanos en el continente. No, señor, porque nosotros hemos firmado todos los pactos, todos los acuerdos y todas las convenciones de derechos humanos. Con esa cara limpia que tenemos de haber firmado todos los instrumentos de derechos humanos, es que le decimos al país que no ha firmado, oiga, Mr. Obama, firme. Además, a un hombre a quien le tengo yo cariño, respeto y consideración, al presidente Obama, aunque critique la desafortunada decisión de eliminar a ciudadanos estadounidenses con los drones. Estamos diciéndole a Mr. Obama, a quien repito, por su condición de negro, de nieto de esclavos africanos, le decimos, presidente Obama, firme esa convención. Asambleísta Velasco, ¿y usted podría garantizar que si el viernes no se aprueban estas reformas, Ecuador continúe siendo parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Lo que le puedo garantizar es que el Ecuador, con los hechos, no con las palabras, no con la retórica, con los hechos, ha firmado, y lo que ha dicho es que lo que pretende es dotarle de independencia y de autonomía, que tenga sede propia, que tenga financiamiento propio, que sus mecanismos de elección del secretario general sean propios. Y además una mentira que acaba de decir el ex embajador de Bolivia, a ver, no queremos eliminar las medidas cautelares, no señor, solo queremos que esas medidas cautelares las dicte la Corte Interamericana y no la Comisión Interamericana. Por Dios, hablemos con la verdad. Ex embajador Otero, en Washington, ¿usted qué piensa de las palabras de Evo Morales y de Rafael Correa previo a la reunión del viernes? ¿Sí cree que si no hay consenso vayan a seguir haciendo parte de la CIDH? Sí, yo no creo. En primer lugar, bueno, tres cosas muy rápidas. El primer lugar, yo no creo que el presidente Obama esté obsesionado con los señores Correa y Morales. Tiene, como ustedes saben, problemas internos muy serios e internacionales en otras regiones, demasiado graves como para despertarse y estarse preocupando, como creen en Ecuador y Bolivia, que él se ocupa. En segundo lugar, el tema de la salida yo creo que no se va a dar porque primero uno no se puede salir de la comisión. Se pueden salir de la Corte como ha hecho Venezuela, pero no de la comisión salvo que denuncien el tratado constitutivo de la OEA, cosa que yo dudo que lo van a hacer. Y las tres razones por las que el presidente Morales está haciendo esto es uno, para poner presión a esta reunión del viernes, dos, porque ha habido esta semana una audiencia en la Comisión de Derechos Humanos donde se han oído los reclamos de los indígenas bolivianos del Amazonas, del Parque Nacional Tipnis, donde se ha denunciado el abuso de poder y las represalias que se han hecho a los campesinos del Amazonas por un camino que quiere construir el presidente Morales en pleno Amazonas para expandir los cultivos de coca. En tercer lugar, ha habido unas demandas sobre detenciones arbitrarias que están reclamándose al gobierno de Bolivia por el uso del aparato judicial con fines políticos, y todo esto finalmente conduce a que pronto va a haber la posibilidad de una elección en Bolivia. Se quiere reelegir el presidente Morales, cosa que está prohibida por la Constitución. Y si él intenta reelegirse violando la Constitución, puede ser pasible a una nueva demanda ante la Comisión. Esas son las razones de fondo por las que él ha hablado hoy día. Nuestros televidentes también opinan en el programa La Noche. La pregunta de hoy, ¿a qué cree que obedece el interés que tienen países del ALBA como Ecuador y Venezuela de reformar el sistema interamericano de derechos humanos? Es lo que ustedes nos pueden responder a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Ya empiezan a escribirnos algunos tuiteros. Marcelo Dotti asegura se debe al mismo temor que debieron sentir Pinochet, Milosevic, Gaddafi y equivalentes respecto de la justicia postpoder. Santiago Ruiz nos escribe a la necesidad de reafirmar sus dictaduras, su comunismo barato y corrupto, países con serios problemas. Otro de los tuiteros dice, Edgar Leonardo Cruz,
Quieren acomodar las leyes y toda la normatividad para no tener que responder por sus crímenes. ¿Y la CPI dónde queda? Pregunta. Vamos a hacer una pausa en el programa La Noche. Ya regresamos para debatir la Relatoría para la Libertad de Expresión, que es otro de los entes que podría ser tocado dentro de este paquete de reformas.